Ya. Chicos, me parece que ya inició la grabación. Entonces, para esta semana vamos a ver lo que sería hablar sobre el elemento oxígeno, ¿bien? Entonces tenemos lo siguiente. Ya, más que nada vamos a empezar con un introductorio de lo que sería el oxígeno. ¿Están viendo mi pantalla o se colgó? Sí se ve la parte de generalidades. Bien, genial. Entonces ya, vamos a empezar entonces presentando lo que vendría a ser el elemento oxígeno, ¿ya? Como sabemos, el oxígeno va a ser un elemento fundamental si hablamos en su fórmula molecular, que sería oxígeno 2. Claro, porque es el que nos permite también la existencia, la vida, ¿verdad? Nosotros sabemos que en procesos importantes como el de la respiración, el oxígeno y el dióxido de carbono es el que se interviene, ¿no? Se intercambia. Inhalamos oxígeno, también otros elementos, claro, pero en mayor proporción el oxígeno. Y pues este va a intercambiar, ¿no? A nivel del pulmón, en su parénquima pulmonar, en el lobulillo pulmonar, intercambia lo que vendría a ser el capilar y el alveolo. Entonces, este ingresa, se intercambia con el dióxido de carbono, que también hemos hablado en la anterior clase del carbono, también la importancia que tiene para poder desencadenar procesos en nosotros, en la célula, y así también brindarnos energía. Entonces, tenemos que el oxígeno es importante, ya sea para los humanos, ya sea para animales, ya sea para las plantas, ya sea para algunas también bacterias, cianobacterias. Eh, entonces, también es importante recalcar que el oxígeno va a tener alótropos. Bien, ¿alguien recuerda que era un alótropo? Por ejemplo, esto lo hablamos en el carbono, ¿verdad? Tenía muchos alótropos. ¿Qué eran alótropos? Quizá les pregunten, no sé, ¿cuál es la definición? O pregunto, a ver, Luciano, Am, ¿qué era un este, alótropo? no estoy seguro, pero creo que es cuando el elemento tiene como otra forma, o sea, cuando tiene, se juntan varios de ese mismo elemento para formar otro o sea, del mismo elemento con con características diferentes, creo. Ya. Sí, está bien, tienes la idea, ¿no? Entonces sí, es el elemento que adopta diferentes formas, ¿verdad? En la presencia aquí en el universo. Ya sea determinadas cantidades. Vimos que en el carbono habría incluso cadenas muy largas, ¿no? Ahí teníamos el grafito, el grafeno, ¿no? Los nanotubos. Entonces, en este caso el oxígeno también. Y entre ellos está el ozono, y que vamos a ver la importancia que tiene, ¿no? Hemos escuchado la capa de ozono, que nos protege de los rayos ultravioleta. Entonces, y aquí también la importancia del oxígeno. Ahora tenemos los porcentajes que es necesario no recordar más que nada y enfocarnos en el cuerpo humano. Sabemos que en mayor porcentaje está el hidrógeno, en un 62,6%. Luego le sigue aquí del que vamos a hablar hoy, que es el oxígeno, en un 26% aproximadamente. A veces lo redondean, ¿no? Un 26, un 63. No recuerdo recuerdo que una vez me preguntaron, ¿no? En qué porcentaje estaba el oxígeno. El carbono también, lo que hablamos, y posterior vamos a hablar de los nitrógenos y también de algunos oligoelementos. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Los electrones de valencia del oxígeno, representando pues la forma atómica. Tenemos, ¿no? Recuerden, en el núcleo tenemos a los protones y a los neutrones, y el exterior tenemos a los electrones, ¿verdad? Y los más externos van a llamar como los electrones de valencia. No se olviden. Ahora vamos a hablar un poco de Antoni Lavoisier. Lavoisier, más que nada, él fue uno de los primeros en identificar y nombrar a lo que ahora llamamos oxígeno, ¿bien? Puesto que él, mediante experimentos relacionados en química y la respiración,
va a manifestar cómo por procesos de combustión y oxidación, es importante para los procesos que se ejecutan para la vida, ¿no? Entonces, esto se relaciona la importancia de la molécula de oxígeno, tanto en procesos de respiración, oxidación y combustión, que van a ser los procesos oxidativos. Es por eso que en el oxígeno, cuando hablamos de oxígeno, vamos a relacionar mucho con lo que es la oxidación y la reacción, la famosa, el redox, ya la reducción-oxidación, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso más que nada con la Lavoisier y características también importantes de mi oxígeno, ¿no? ¿Dónde está en mi tabla periódica el oxígeno? Actualmente le llamamos columnas, ¿no? Así, del 1 al 18, está en la 16, pero en la clasificación antigua estaría en la 6A, ¿verdad? O también llamado anfígenos, por si preguntan. Anfígenos. Ya, bueno, está libre en la atmósfera con un volumen de 21, un peso de 23%, y bueno, está componiendo, es un elemento del agua en un 89%. Ya, eso hasta aquí. A ver, ahora, cuando hablamos de la obtención de energía eficiente, vamos a hablar sobre qué procesos vamos a obtener el oxígeno. Entonces, para eso está la famosa respiración y la ventilación. Ahora, muchas veces no hablamos o pensamos que respiración y ventilación es lo mismo. Ahora, cuando hablamos de respiración, recuerdan que en la clase pasada les hablé un poco de lo que vendría a ser em, con la transferencia de la gradiente de protones a nivel de la mitocondria. Les dije que suscitaba todo el proceso, ¿no? Estaba la glucosa que se degradaba, luego pasaba el piruvato al ciclo de Krebs, y del ciclo de Krebs salía el NAT y el FAT para producir el famoso ATP, la energía celular, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de respiración, puede ser esa respiración a nivel celular, a nivel de la mitocondria, que nos va a permitir obtener energía. La energía es en forma de ATP, acuérdense, el ATP es la moneda energética de la célula, le pueden preguntar quizá, ¿no? Ahora, y ventilación, y respiración, el otro concepto también, ¿no? Así anatómicamente funcional es cuando el proceso en el que nosotros inspiramos y expiramos, ¿ya? Esa es la respiración. Ahora, cuando hablamos de ventilación, ya vendría a ser ese proceso que va a ocurrir en el intercambio gaseoso, lo que les estaba comentando un poquito al introductorio. ¿Dónde ocurre el intercambio gaseoso? Ocurre en la membrana alveolo-capilar. Entonces, eso va a ocurrir dentro de mi pulmón, en el lobulillo, en el parénquima pulmonar, en la zona del lobulillo, tenemos el alveolo, un capilar. Entonces, tengo aquí, a ver, por ejemplo, aquí mi alveolo, que es chiquitito, y tengo aquí mi capilar, ¿no? Mi capilar, entonces, ahí ocurre la ventilación. Ingresa el oxígeno y se difunde el dióxido de carbono. Es por eso que, y así. Y luego el oxígeno va a la circulación sistémica y el dióxido de carbono sale, no en la respiración. ¿Ya? Entonces, eso conocemos por respiración y ventilación. Entonces, aquí una vez más, vamos a llamar el proceso de respiración celular, y en vamos a acordarnos de conceptos importantes que deberíamos ya ir conociéndolos, porque en biología y en bioquímica van a hablar, que son cuando yo hablo de procesos catabólicos, como en el caso que es la respiración celular, y yo sé que quizá han escuchado también hablar de procesos anabólicos. ¿Ya? ¿Alguien sabe qué significa catabólico o catabolismo o anabólico o anabolismo? Era sobre las moléculas, volverlas, o sea, partirlas, moléculas grandes, volverlas más pequeñas, y creo que anabólico era lo contrario, pequeñas a grandes. Muy bien, excelente. Entonces, catabólicos, catabolizar, destruir, degradar, como dice, de complejo a simple, tomémoslo así. De lo complejo, como dijo el compañero, de moléculas complejas a moléculas simples, ¿no? Lo más simple. Y anabólico hay que tomarlo como síntesis, o sea, de lo simple, ¿no? De la unión de elementos simples me va a llevar a lo complejo. Entonces, la respiración celular me dice que va de lo complejo a lo simple. Quiere decir que, claro, porque todo inicia por la glucosa, ¿cierto? Recordamos este proceso que va a ser la respiración celular. Todo inicia por mi famosa
molécula de glucosa, mi carbohidrato. ¿Y qué va a terminar de eso? ¿Cuál es el fin? Que me va a dar un promedio de 34 ATPs, o sea, me va a dar energía celular. Entonces no se olvide, la respiración celular es un proceso catabólico, porque en mi glucosa voy a obtener energía ATP, la adenosín trifosfato. Y ya. Ahora, importante, ¿no? Recordar un poquito quizá de la respiración celular. Esto es como un datito así también extra, ¿no? La respiración celular, claro, nosotros hablamos, sí, el oxígeno es importante porque podemos respirar, ¿no? A nivel celular, pero no siempre es así. Ahora, cuando yo hablo de aerobia, me voy a relacionar que esta respiración va a ser con oxígeno. Pero si yo dijera anaerobia, es que no requiere oxígeno. Y muchas veces es porque no hay, porque la demanda entre oxígeno en ese momento, por ejemplo, en un ejercicio intenso. En el ejercicio intenso agoto mis reservas de oxígeno, que la demanda es tanta que ya no sabe de dónde va a ingresar este oxígeno a nivel celular. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que usualmente conocemos cuando dicen, no, nos dio un calambre, cuando hacemos ejercicio moderado e intenso. Es porque hay acumulación de ácido láctico, ¿no? Y ese ácido láctico es producto de una respiración anaerobia, ¿ya? Entonces, ya, eso es por un lado. Por el otro, en la aerobia, entonces sí voy a requerir oxígeno. Entonces, ese requerido oxígeno va ya otra vez recordando a realizar la respiración celular, que por mi molécula no ingresa a las células, se va a tener que, recuerden este término, porque a veces también preguntan qué es la glucólisis, qué es la glucogenólisis, qué es la gluconeogénesis. Les voy a enseñar, pero ahorita ya hay que ir aprendiendo ¿no? Glucólisis. Entonces, lisis ya sabemos que es degradación y gluco de glucosa. Es la degradación de la glucosa, y cierto, ¿verdad? Porque la glucosa la vamos a pasar a piruvato. Y este piruvato va a ir a hacer el ciclo de acetilcoenzima y va a pasar al ciclo de Krebs, ¿no? En el ciclo de Krebs, recuerden que sale NAD del FAT y va a la cadena transportadora de electrones, que su fundamento es la gradiente de protones. Que la importancia aquí va a tener el hidrógeno, ¿verdad? Los protones. El hidrógeno más uno, los protones. Y esto se va a intercambiar para formar nuestros ATPs. Ahora, ustedes, importante conocer conceptos, lo básico, qué es respiración celular, qué proceso es, cuál es la energía celular, ya porque esto de que les van a preguntar que la glucosa pasa a piruvato y que todo mediante el proceso de acetilcoenzima, no, eso no les van a preguntar, eso en bioquímica. Ya, pero ustedes ya van sabiendo y si les interesa y ven videos también sería genial, ¿no? Para que cuando lleguen ahí ya ustedes dominen y vean que se les haga un poquito más fácil. Entonces, esta es la importancia. Y vemos que pues en el proceso, miren que la glucosa más el oxígeno, entonces aquí hace lo que es la oxidación. Me va a dar CO2, agua y ATP. Y ya. Ahora, para la producción de oxígeno, vamos a tener diferentes formas de poder producir oxígeno. Tenemos la fotodisociación, tenemos la fotosíntesis, tenemos la producción de ozono. Ahora, cuando hablo de fotodisociación, esto se va a dar mediante los rayos ultravioleta, la luz ultravioleta. Entonces, esta va a descomponer a nivel de la atmósfera, hay presencia de moléculas de oxígeno, las va a descomponer, entonces se va a liberar átomos de oxígeno. Hay que recordar que una cosa es hablar de una molécula, un compuesto, y una cosa es hablar de átomo, de oxígeno, ¿no? Cuando está ahí el oxígeno, átomo, ¿verdad? Pero cuando ya está como molécula, tiene la diferencia. Ya, porque esto define de su estado de valencia, ¿verdad? En cambio aquí ya hay la unión de dos moléculas. Entonces por eso O2 con el subíndice abajo y cuando es átomo va con con su valencia y además no si es cation o anión por su estado de oxidación. ¿Ya? Entonces aquí les puse un ejemplo donde dice se disocian moléculas de, por ejemplo, del dióxido de carbono. Tenemos a mi dióxido de carbono, el CO2. Está en la atmósfera y por los rayos ultravioleta las empieza a dividir. Entonces se libera carbono atómico, se libera oxígeno en átomo, otro oxígeno. Entonces son átomos libres de carbono, oxígeno, oxígeno. Esa es la fotodisociación. Y su mismo nombre, ¿no? Disociación.
Ahora, la fotosíntesis. Esta fotosíntesis, la fotosíntesis la realizan ¿quiénes? Las plantas, ¿verdad? Plantas, algas, e incluso algunas bacterias. Entonces, ¿esto qué va a pasar en la fotosíntesis? Voy a necesitar, ¿no? La luz solar. Entonces, tenemos la molécula, la luz solar para convertir el dióxido de carbono más la molécula de agua en glucosa y oxígeno. Entonces, miren, nos damos cuenta, ¿no? Esa glucosa que nos dan las plantas, la ingerimos y es que nosotros luego hacemos el proceso, ¿verdad? De la respiración celular. Entonces, volviendo al ejemplo de la fotosíntesis. En este proceso vamos a liberar oxígeno, ¿verdad? Como un subproducto, vamos a liberar glucosa y oxígeno. Y este oxígeno, ya pasando para la última producción de oxígeno, este oxígeno molecular más las partículas atómicas que disocian la fotodisociación, nos va a dar lo que conocemos como el ozono. Y entonces ahí va la producción del ozono. Va a haber moléculas, por ejemplo, en la fotosíntesis sueltas, se unen con un átomo de la fotodisociación y así van a formar el O3, ¿verdad? Porque hay que recordar que el ozono es O3. El oxígeno molecular es O2, lo que respiramos, y el ozono es O3. Entonces, eso más que nada son las tres formas en la que se va a producir oxígeno: fotodisociación, fotosíntesis y la producción de ozono. Ahora, esto les vengo inconveniente a recalcar porque es importante que lo sepan y bueno, también lo van a ir tocando más adelante, pero si ya lo saben desde ahora está genial. Entonces, tenemos que hay tipos de reacciones y cuando yo hablo de reacciones por calor, es cuando yo voy a referirme si yo necesito calor, si yo necesito energía o si en mi reacción se va a liberar energía. Entonces, es por eso que conoce como reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas. Cuando yo hablo de exo, es exterior, afuera, ¿verdad? Acuérdense. Exo, afuera, exterior. Entonces, quiere decir que esto se va a liberar. Entonces, en mi reacción van a haber los reactivos, ya los reactivos, van a formar y van a liberar calor, van a liberar energía. Entonces, cuando yo hablo de una reacción exotérmica, voy a definir como aquella reacción que libera energía. ¿Y qué reacción, bueno, el siglo pasado lo preguntaron, qué reacción va a liberar energía? Es cuando hago reacciones de combustión, ¿ya? O sea, reacciones con hidrocarburos. Ahí yo libero energía en forma de calor. Ahora, cuando hablo de endotérmicas, endo es dentro, ¿ya? Entonces, en endo yo requiero de cierta energía para poder generar algo. Entonces, por ejemplo, en la fotosíntesis estamos hablando, tengo ¿no? CO2, agua y requiero energía, luz solar, porque la planta necesita luz solar, por eso la planta para crecer, para producir, ¿no? Tiene el dióxido de carbono, tiene el agua y requiere la luz solar para poder producir pues lo que es la glucosa o el fruto y liberar oxígeno. ¿Ya? Entonces, ¿eso quiere decir? Entonces, en una reacción exotérmica yo voy a liberar calor y en una reacción endotérmica yo voy a necesitar calor para producir para producir. Entonces, claros ejemplos aquí, la fotosíntesis y pues cuando hablamos de síntesis de alguna molécula. ¿Ya? Entonces, ahora, aquí por ejemplo, coloqué dos gráficos. Lo importante es saber sobre la energía de activación que están aquí y vemos cómo cuando es exotérmica es mínima, porque necesitamos mínima energía, ¿verdad? Porque no requerimos, más bien liberamos energía. Y cuando hablamos de endotérmica, miren la cantidad de energía mínima que se necesita, es mayor, ¿verdad? Porque voy a consumir, voy a gastar para poder producir algo. Entonces, importante esto que lo vayan sabiendo. Ya. Sí, ok. Y luego, bueno, esto es como que lo coloqué en ciclos del oxígeno, que ya lo vimos. ¿Recuerdan la fotodisociación? Tengo aquí cierta molécula, dos moléculas de agua, por los rayos ultravioleta, la descompongo, ¿no? En dos moléculas de hidrógeno y en el oxígeno molecular, disociamos. Ya, si hablamos de fotólisis, es el proceso en el que vamos a tener al ozono, ¿verdad? Habíamos disociado el oxígeno molecular por rayos ultravioleta en el átomo de oxígeno. Entonces, por ejemplo, de otra fotodisociación sale la molécula y disociamos y el otro.
La fotosíntesis también que lo habíamos mencionado, ¿no? Que tenemos carbono, agua, la luz solar, la energía y vamos a liberar glucosa y oxígeno por si acaso, ¿no? Aprenderse quizá la de la glucosa ya desde ya, como es, ¿no? C6H12O6 y liberamos oxígeno también. Ahora también, ¿no? La importancia de la respiración aeróbica. Recuerden, porque ahora ya sabemos que también puede haber respiración anaeróbica, que no necesita de oxígeno. Ya, entonces aquí también sabemos, ¿no? Glucosa, oxígeno, tenemos a bien terminar dióxido de carbono, oxígeno y la energía, que en este caso sería el ATP, ¿verdad? Cuando hablamos de respiración aeróbica a nivel celular. Y la combustión, esta reacción exotérmica, entonces acuérdense, combustión es exotérmica, libera energía. Fotosíntesis es endotérmica, necesita energía para formar los productos. Y ya, eso. Y bueno, aquí también coloqué la obtención del oxígeno. Bueno, hay otras maneras también, y aquí les coloqué así de manera como para recalcar su teoría, pero creo que no va tan enfocado a nivel para nosotros, pero igual la coloqué, ¿no? Hablan que hay una destilación friccional del aire, descomposición de peróxido, que yo creo que esto va enfocado casi a lo que hemos visto, ¿no? Como la fotodisociación, bueno, esta es la del peróxido, pero también cómo se descompone y también va a dar moléculas, ¿verdad? De oxígeno. Y así, a partir de también como el clorato de potasio, del manganato de potasio, vemos como, miren, se les componen, nos dan el clorato de potasio, lo descomponen y aquí sale el oxígeno, aquí tenemos oxígeno. Y igual en el óxido de mercurio, que también se va a descomponer, ¿no? Y nos van a dar pues átomos de mercurio y de oxígeno. ¿Ya? Entonces, también podemos de esa manera obtener oxígeno. Ahora, una vez más, coloqué características de mi oxígeno, ¿verdad? El símbolo, ya sabemos que en la tabla periódica lo vamos a tener como, tiene un peso atómico de 19.6, que a veces lo redondeamos a 16. Y tenemos la configuración electrónica en los diferentes planos, la valencia, -2, y algunas propiedades como los puntos de ebullición, pues, fusión, y recordar la electronegatividad. También tiene cierto porcentaje de electronegatividad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va más a mi derecha y está arriba, ¿verdad? El oxígeno está como por aquí, en la columna 6. Entonces, oxígeno, oxígeno, 7, perdón, flúor, y ya, neo me parece. Entonces sí, ¿verdad? Tiene un elevadito de electronegatividad, por eso es que el oxígeno tiene esa capacidad de atraer electrones para llegar a su estabilidad, que es la regla del octeto, ¿verdad? Entonces acuérdense que los elementos que tienen mayor electronegatividad es el famoso FON, flúor, oxígeno, nitrógeno, independientemente, claro, de los gases nobles, pero estos ya están en el estado de equilibrio, ¿ya? Entonces ahí. Ahora, isótopos. ¿Qué era un isótopo? A ver, Valeria, ¿qué era un isótopo? Valeria Flores, creo que. A ver, Valeria, ¿recuerdas que era un isótopo? ¿Era cuando tenía misma cantidad de protones? Misma cantidad, muy bien, misma cantidad de protones, ¿no? O hablábamos también del número atómico, ¿cierto? Entonces, sí. Vemos entonces que la misma cantidad de protones está aquí en el oxígeno. Todos van a tener 8. 8, 8. ¿Y qué va a variar entonces? Va a variar en este caso, varían mis neutrones 8, 9 y 10. Ya. Ahora, en este caso solo se llaman así, ¿no? Oxígeno 16 porque la suma, ¿no? De 8 neutrones más protones 16, oxígeno 17 porque aumenta un neutrón, oxígeno 18 aumenta un neutrón, 10 más 8, 18. No tienen nombres como por ejemplo en el hidrógeno.
A ver, ¿cuáles eran los isótopos del hidrógeno? Ángel, ¿recuerdas, Ángel? ¿Cuáles eran los isótopos del hidrógeno? Tenían nombres, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran sus nombres? No, Ángel no. Protio. Ya, a ver, protio es uno. Ya, a ver, Vania. Deuterio y Ya, deuterio, bien. Tritio. Tritio. Entonces sí, en este caso sí, ¿no? Ya. Muy bien, sí, se están repasando. Entonces continuamos. Y bueno, aquí están los alótropos, ¿no? Las otras formas en las que yo puedo encontrar el oxígeno. El átomo de oxígeno. En este caso, podemos encontrarla como el oxígeno molecular, el que vamos a respirar, el ozono, y aquí vamos a ver, ¿no? El oxígeno. Entonces, el oxígeno es la forma más estable que vamos a encontrar el elemento oxígeno, vale la redundancia. Está compuesto por dos átomos de oxígeno, entonces hay que diferenciar ya, porque a veces hablamos de oxígeno, pero podemos estar hablando del oxígeno como átomo o hablamos del oxígeno molecular. Entonces, está compuesto por dos oxígenos. ¿Qué tipo de enlace tiene el oxígeno? Como es electronegativo, vamos a ver que este es covalente, ¿verdad? Le gusta compartir. Ahora, ¿qué tipo de enlace tiene? Entonces es covalente doble, ¿ya? Entonces quiere decir que que mi oxígeno está ahí, ¿no? Es incoloro, inoloro y no inflamable en condiciones normales. Y bueno, es esencial, ¿no? Para la respiración aerobia en los organismos vivos. Usos aplicativos. Podemos aquí tener en medicina lo que vendría a ser la oxigenoterapia, ¿ya? Que es cuando no vamos a tener la capacidad, ya sean por X causas, ya sea porque estamos mal del pulmón, mal del corazón, mal a nivel del sistema nervioso o a nivel muscular, que no vamos a poder suplir la demanda de oxígeno que vamos a necesitar entonces de la oxigenoterapia. Entonces yo sé que quizá alguna vez quizá hemos visto, ¿no? Que hay diferentes dispositivos, ¿no? Para dar un pequeño detalle, ¿no? Las cánulas, mascarillas, Venturi, e incluso a métodos invasivos como llegar a una ventilación mecánica, ¿ya? Y bueno, aquí el ozono es un gas inestable, y lo más importante es que, bueno, lo más importante aquí es que el ozono es como protector, ¿no? La capa de ozono, protector de la Tierra, para pues evitar la penetración de los rayos ultravioletas. Entonces, por eso es que la importancia aquí. Ya. Ahora, esto es lo que también, antes de entrar a Redox, voy a hablar un poquito para que me puedan entender y porque son conceptos que debemos aprender para, para poder conocer desde lo más básico y ya ir agregando más conceptos. Entonces, ¿qué yo entiendo por reacción? Reaccionar, ¿no? Entonces, claro, se conoce que va a haber una transformación de unas sustancias a otra o de una sustancia a otras. Entonces, como yo sé que hay una reacción o cómo hacía el espectro visible, yo puedo saber que hay una reacción. Es porque muchas veces hay emisión de luz, o sea, no sé, quizás en algún momento por videos o quizás lo han hecho en el colegio, experimentos en laboratorio y ven como al combinar ciertos compuestos sale como que una luz, ¿no? O pueden desagregar sonidos, puede que esté en estado líquido y coloquen algo sólido y empiece a burbujear, por ejemplo. Ya, esa es una reacción. Pueden producir gases, pueden formarse precipitados. Precipitados son como formas sólidas, que por ejemplo estés ahí en el matraz y ves que el líquido y aquí el precipitado son sólidos, son de algún compuesto que se puede formar. O también vamos a ver los cambios de color que también se pueden dar. Ahora, eso es la reacción. ¿Y qué es una ecuación química? Esta ecuación química va a estar compuesta por mis reactivos que van a la parte izquierda y mis productos, que es lo que se obtiene, no lo final. Entonces, eso es lo que
quería recalcar. Entonces, reactivos, tengo mi producto. Esa es mi ecuación química. Y que estos reactivos muchas veces reaccionan y quedan el producto. Entonces, a ver otra cosita aquí. Esto es importante aquí hablar sobre la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos escuchado, ¿no? La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y de esto, ¿a qué voy yo? Aquí voy a conocer que el número o la masa en los reactivos va a ser igual a la masa en los productos. Eso quiere decir que lo que yo tengo aquí, la cantidad, si tengo aquí 4 aluminios, yo voy a tener el producto 4 aluminios. Y es cierto, porque 2 por 2 es 4. Si yo tengo 6 oxígenos, acá voy a tener 6 oxígenos. Y es cierto, 2 por 3 es 6. Es de aquí que se fundamenta lo que conocemos como la famosa estequiometría. Para poder hacer el balance, ¿no? A nivel de reactivos y a nivel de productos. Y para esto hay diferentes formas, ¿no? Hablamos de de lo que hemos hecho ahora, el tanteo, ¿no? Probando, o a nivel algebraico, o utilizando el redox, la reducción-oxidación, lo que vamos a ver ahora, la reacción redox. Ya. Ahora, antes que nada, empezar con la reacción redox, vamos a recordar, ya. Ya antes que nada, a ver, voy a preguntar. Rafael, ¿estás ahí? ¿Tiene para preguntar a alguien más? A ver, voy a ver si tienen la cámara prendida. No creo que no puedo. Ya, a ver, Rafael, no está Rafael. Brenda. Brenda. No, ya. Harold. Chicos, no están. Ya, estoy hablando solo. Ya no sé. Ya, Harold. Está bien. Harold, ¿recuerdas qué era el catión? Para Harold. Si Harold no me responde, ya el que sepa me responde. Pero Harold, ¿qué era el catión? Cuando yo decía que ese átomo era un catión. Cuando es unión con carga eléctrica positiva, o sea, positivo, carga eléctrica positiva. Ya, carga positiva. Bien, carga positiva. Entonces, el anión, lo contrario, ¿verdad? Carga negativa. Ya. Para esto, la reacción redox es importante que ustedes se acuerden esto. Un catión y un anión. El anión negativo, catión ya positivo. Ahora, pero si era positivo no ganaba, ¿no? Perdía. ¿Verdad? Lo contrario. Perdía. Y el anión ganaba. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del sodio, Lorena, el sodio, ¿es un catión o un anión? Catión. Catión. Entonces, yo voy a decir que como está perdiendo, parece una cruz eso, que como está perdiendo, es un catión. Entonces, el catión, y además, ya, es un catión. Entonces, como está perdiendo, este se va a oxidar, ¿verdad? Ahora, aquí está el dilema, ¿no? Cuando hablamos de agente reductor y agente oxidante. Entonces, aquí pasa lo mismo. Ya, se oxida. Pero entonces, si se oxida, actúa como agente reductor. Lo contrario. Ya, chicos. Entonces, sí, como que esto es así. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de cloro. Cloro es un anión. Entonces, ya, el cloro es un anión, pero el anión entonces se reduce. Ya, eso se llama. Entonces actúa como agente oxidante.
si les preguntaran, entonces, tienen que recordar esto. Tienen que pensar que es. Si les dicen el litio, si les dicen fierro, si les dicen magnesio, si les dicen potasio, entonces ustedes dicen, ah, es un catión, o sea, se tienden a oxidar, y si se oxida es un agente reductor. Ya, y si les ponen, no sé, carbono, oxígeno, azufre, nitrógeno, se reducen, tienden a ser, o bueno, es un agente oxidante. Entonces, básicamente, esto es lo que les voy a hablar aquí. Más que nada, para recordar lo que es una reacción redox, vamos a hacer que es la reacción química en la que se van a transferir electrones. Y claro, ¿no? Por eso estábamos hablando si es un cation o un anión. Entonces, van a transferirse uno más electrones. Van a provocar cambios en los estados de oxidación. Y bueno, va a suceder entre el anión y el cation. Entonces, básicamente es eso. Un agente oxidante es el que tiende a quitar electrones. Entonces vendría a ser un anión, ¿verdad? Porque se reduce, entonces es agente oxidante. Ahora, el agente reductor tiende a perder. Entonces, ¿quiénes pierden? Los cationes. Y entonces, ¿qué sería agente reductor? Lo contrario. Pero sí me entendieron con la explicación anterior, ¿verdad? ¿O tienen alguna duda todavía? Por si acaso les pregunto. Vuelvo a repetir o ya quedó. ¿Perdieron? ¿Le podrías volver a repetir, por favor? Sí. Ahora lo vuelvo a repetir en la pista que se me. Mira. Guardé un momento. Ya voy a volver a repetirlo. Entonces, ahora otro detalle. Entonces, como sabíamos y estamos viendo la tabla, si que tuvieran su tabla periódica a la mano, entonces también no recordar que los elementos que están a la izquierda, entre el 1A, el 2A, ¿no? El 1A, el 2A son metales. Entonces, acuérdense que los metales, como característica, es que se oxidan. Entonces, ustedes ya saben que estos se oxidan. Y si se oxidan, ¿qué eran? Cationes. Entonces, acuérdense que esos son cationes. Y también, ¿quiénes son los metales? Los que están, ¿no? Aquí en horizontal, el grupo B, también son metales, ¿verdad? Entonces, si les pusieran, por ejemplo, fierro, plata, oro, entonces también, ¿no? Y entonces hay que recordar el cation, entonces mi cation es positivo, pero no gana, sino pierde, lo contrario. Desde ahí ya empezamos, ¿no? Cation, positivo, pero pierde. Ya, ¿y qué hacen los cationes? Los cationes son los metales, ya. A ver, para ver así como que en término un poco general. Metales. Entonces, ¿dónde son los metales? Cualquier elemento que esté en la 1A, 2A o que esté en medio. Ya, bacán. Entonces me dan rubidio. Rubidio. Tengo rubidio. El rubidio está en la 1A, en la 7. Ya, es un cation. Se oxida. Oxida. Entonces, si se oxida, no quiere decir que es el agente oxidante. Es lo contrario. Agente reductor. Por el contrario, entonces acá tenemos el grupo 3A, 4A, 5, 6, 7, los gases nobles. La mayoría aquí comparten, ¿no? Son no metales o metaloides, y estos tienden a ganar, porque tienen la electronegatividad, a atraer los electrones de mis metales. Entonces son negativos. Claro, es un anión, pero no pierde, sino gana por la capacidad de atraer. Entonces, el anión, ya, por ejemplo, acá tenemos ya ponemos selenio. Ya el selenio, está ubicado aquí en la 4. Ya, es negativo. Ya. Al proceso en el que los aniones, en este caso, actúan, se llama reducción, ¿ya? Entonces, se reduce. Claro, se reduce, pero no es agente, reductor, sino es agente oxidante, ¿ya? Entonces, así, ¿queda un poquito más claro? Sí, muchas gracias. Ya. Y eso básicamente es lo que coloqué en el PPT, pero mejor se los explico así para que me puedan entender mejor. Y bueno, aquí hablamos de potencial redox. Más que nada es una medida que sale en cuanto hagamos este tipo de reacciones, de ecuaciones, ¿no? Mis reactivos, mis productos. Por ejemplo, aquí coloqué el proceso redox del hierro. Ahora, ¿por qué del hierro?
Porque sabemos nosotros que los que transportan, las células que transportan son los famosos glóbulos rojos, eritrocitos, los que transportan el oxígeno. Pero el oxígeno no transportan así por transportarlo, van a transportar unido al hierro. Entonces mi glóbulo rojo tiene hierro y tiene oxígeno, que vendría a ser pues la hemoglobina. Entonces el hierro en la hemoglobina va a experimentar el siguiente proceso, que es un proceso redox, o sea, un proceso de oxidación-reducción. Entonces hierro, al unirse con mi oxígeno, es un más oxígeno, el hierro está en +2, sabemos que el hierro tiene dos estados de oxidación, ¿no? El +2 y el +3. Ahora, aquí en este sílabus actual no han tocado nomenclatura, pero cuando es +2, el menor, es el ferroso, oso, la terminación oso, y cuando es +3 es terminación férrico, ico. Ya no sé si les pregunten, pero a ver, por si acaso, ferroso férrico. Pero creo que no, porque si no les han tocado mucho. Yo lo paso aquí como ejemplo. Entonces vemos que el hierro +2, el hierro ferroso, más el oxígeno, hacen lo que es el proceso redox. ¿Y qué va a suceder? Se va a convertir en un hierro férrico, un ion férrico, y tenemos ahí el oxígeno. Entonces el ion en el estado ferroso se oxida a férrico, al mismo tiempo el oxígeno se va a reducir en un anión superóxido, ¿verdad? Que estos tipos de aniones sí les han tocado y también les voy a tocar. Ahí está el superóxido. Miren, por ejemplo, de esta forma se puede obtener, ¿no?, este tipo de anión, de la oxidación de mi ion ferroso, ¿Ya? Ahora, entonces aquí es donde hablamos de los estados de oxidación, aunque ya habíamos visto un poco, ¿no? Estos estados de oxidación se diferencian de la valencia porque estos van a estar con el símbolo predisponente de más o menos, ¿verdad? O de positivo o negativo. Entonces, en el proceso de oxidación, cuando mi elemento pierde electrones o los comparte con alguien que tenga tendencia a captarlos, este estado de oxidación va a aumentar. Entonces, va a aumentar. A esto me refiero. Y cuando esto es en una oxidación y en una reducción, esto es básicamente lo que les hablé. Cuando hablamos de oxidación, quienes oxidan son los que tienden a perder, ¿verdad? Positivo, pero tiende a perder. Si tiende a perder, entonces a la molécula que le comparte, el número de oxidación va aumentando. En cambio, si se reduce, como tiende a ganarlos, va disminuyendo. Básicamente es eso. Si se oxida, se vuelve más positivo o, estoy poniendo no más positivo si es -5. Pero si ya es 1, va subiendo el número. Pero si se reduce, es lo contrario, no reduce. Y sí, está bien, está ganando, pero va disminuyendo. Por ejemplo, a ver. Tenemos... Básicamente serían... A ver, tenemos ¿ya? Lo que pasa es que sería más o menos así. Si tenemos en una reacción que el sodio está actuando con +1, pero decimos que el sodio pierde, podemos tener que en el producto ese sodio haya perdido y ahora tengamos un sodio solo en estado 0. Entonces, tiende con el cloro, ¿verdad? Vemos como el estado del sodio, que está en +1, perdón. Ay, no. Ya, lo voy a confundir. Ahí quedamos con esto. Cuando se oxida, como tiende a perder, los electrones están en negativo, y cuando es una suma, mayormente la suma es mayor. Por ejemplo, en el caso sea, si es -5 y acá es +7, la suma aquí sería +2, ¿verdad? Básicamente en eso. Entonces se vuelve más positivo. Y si se reduce, entonces la mayoría va a tener como un estado más, por ejemplo, en el caso del cloro, que tiene 1, 3, 5 y 7, le ponemos que sea 5. Tiene +5 y tiende a reducirse,
por ejemplo, se pasaría a -3. Entonces quedaría en +2. Entonces del 5 baja hasta el 2. Así se reduce. Entonces aquí más o menos es así. Ya, pero esto, bueno, eso es el fundamento. Entonces aquí, como les estaba comentando, estábamos tocando al cloro. El cloro tiene estos estados de oxidación. Muchas veces cuando se reduce tienden a disminuir. Y si hablamos, por ejemplo, del hierro, cuando se oxida, así como vimos que pasaba de ferroso a férrico, vemos cómo se aumenta, ¿verdad? Oh, y ahí se ve el ejemplo. Por ejemplo, en ese ejemplo que les puse del hierro +2, más el oxígeno, vemos cómo al oxidar se aumenta, ¿verdad? Se vuelve a +3. Ya, ahí está el fundamento. Cuando es en una oxidación se aumenta y cuando es una reducción, como estamos hablando del cloro, va a disminuir. ¿Ya? Ahora, en cuanto a mecanismos de oxidación biológica, el doctor colocó, ¿no?, adición de átomos de oxígeno molecular, sustracción de átomos de hidrógeno, oxidación biológica igual a transferencia de electrones, y el aumento de valencia de un metal igual a sustracción de electrones, aquí está el ion ferroso con el ion férrico más un electrón. Eso es lo que les puse el ejemplito más o menos así. Ahora, importante, les colocó la curva de disociación de hemoglobina, de la hemoglobina. Entonces, como estaba diciendo, la hemoglobina es importante porque es la que va a ir, ¿no?, acoplada de hierro y oxígeno en los glóbulos rojos y van a recorrer todo nuestro cuerpo. Entonces ellos van a llevar las moléculas de oxígeno y lo van a distribuir a tejidos, órganos, ¿no?, a nivel celular. Ya, esto claro que va a tener ciertas respuestas de acuerdo al nivel o la presión de oxígeno también en la que estemos. Ahora, también tiene que ver en cuanto a lo que es la relación de saturación de oxígeno. ¿Alguien sabe qué es la saturación de oxígeno? Por ejemplo, en tiempo de COVID se escuchó, ¿no?, que, por ejemplo, un saturómetro, ¿no? ¿O saben cuánto es la... ¿Sí? Disculpe. ¿Dime? ¿Es la cantidad de oxígeno que pasa la hemoglobina en nuestro cuerpo? ¿Por la cantidad de oxígeno que hay en nuestra Sí. sangre? No. Sí, está bien. Y lo medimos, ¿no?, con el saturómetro, ¿no?, que tiene un rayo infrarrojo que nos permite determinar el porcentaje, ¿verdad? Y sale ahí por porcentajes. ¿Alguien sabe cuál es lo normal? ¿Cómo deberíamos nosotros saturar? Si ahorita me saturo, ¿yo cuánto debería estar? ¿O cómo debería ser? 98, ¿sí? 96 a 100. En ppm les... Ya. 96. 96 así. Pero en 96, ppm ¿no? les... Creo que también, ¿no? Ya, muy bien. 96 así. Entonces, ahí... en la saturación. Entonces, eso también es importante en permitir tener una idea y también depende de esto el colocar o no utilizar lo que es la oxigenoterapia. Ya, chicos, entonces, ahora sí, ya que esta curva, cómo se explica, en qué se basa, lo tengo que aprender, ¿no? Yo en sí la conocí más a profundidad en lo que es fisiología y luego en fisiopatología, que todavía les falta, pero sí les voy a comentar un poquito. Ya, entonces tenemos que en el eje Y vamos a tener el porcentaje de saturación de la hemoglobina y en el eje X tenemos la presión de oxígeno. Lo normal es lo que encontramos aquí en la línea rojita, cómo debe estar, ¿no? Como dijimos, debe estar saturando de 96 a 100. Una oxihemoglobina es oxígeno, es la hemoglobina que está rica en oxígeno, y una desoxihemoglobina es la hemoglobina que no está rica en oxígeno. ¿Ya? Entonces, hay estados patológicos, ¿no?, o compensación también de nuestro cuerpo que nos van a permitir que esta curva y se mueva ya sea a la derecha o a la izquierda. Cuando yo hablo que se va a la derecha, cuando mi curva se va a la derecha,
voy a conocer que hay una menor afinidad por parte de la hemoglobina al oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que mi hemoglobina no la va a requerir dentro de mi glóbulo rojo, sino la va a dejar distribuir, la va a soltar. Entonces, a la derecha es que mi hemoglobina va a soltar, va a liberar más oxígeno. Entonces, ¿en qué procesos liberaría más oxígeno? O sea, en procesos en los que mi pH disminuye. Entonces, ahí la importancia, por ejemplo, del hidrógeno, del ion hidrógeno, de los protones. Porque recordemos esto, cuando hay más hidrogeniones en nuestro, por ejemplo, en nuestra sangre, bastantes hidrogeniones, vamos a llamar que esto va a entrar en un estado de acidemia, ¿ya? Y si se hace ya, compromete ya la presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono, podemos entrar en una acidosis. No sé si han escuchado, pero ya les voy a comentar. Entonces, por ejemplo, en una acidemia, una acidosis, voy a necesitar que mis tejidos estén mejor oxigenados. Entonces, ¿qué va a hacer? La curva se va a ir a la derecha, va a dejar que la hemoglobina no lo va a retener el oxígeno, sino lo va a liberar. Entonces, ¿en qué situaciones? En una acidosis. ¿En qué otras situaciones? Cuando hay elevada concentración de 2,3 bifosfato glicerol, me parece que es un compuesto de los glóbulos rojos. Y también cuando sube la temperatura, o sea, una fiebre, va a liberar, ¿no? Va a permitir más perfusión de oxígeno, ¿ya? Y bueno, y cuando va a la izquierda es lo contrario. Entonces es cuando mi pH aumenta, pero cuando aumenta quiere decir que hay menos iones hidrógeno. Entonces aquí hay otra, ¿no? Hay otra así como el anión catión al revés, es igual. Cuando mi pH baja es cuando hay bastantes protones de hidrógeno. Y cuando mi pH sube es porque hay pocos. Entonces entramos a un estado de alcalemia o alcalosis. Hay cuando menos concentración de 2,3 bifosforoglicerol, me parece que era. Y cuando, por ejemplo, hay una hipotermia. Cuando más mi curva se iría a la derecha, cuando hago ejercicio. Porque en el ejercicio, ¿no? Como les dije, no llego a un estado en el que estoy agotando. Entonces, ¿qué hace mi hemoglobina? Dice, ay, no, necesito oxígeno a sus músculos. Libera, y ya no lo hace más afín a él. Y cuando se va a la izquierda, por ejemplo, cuando hay alcalemia, cuando hay anemia, que esto, por ejemplo, es la disminución de esto podría verse en la anemia. Anemia, en hipoxia, en una... ya. Entonces, eso más que nada. Pero es como un extra. O bueno, así. Les hice una preguntita así como para que, a ver si más o menos habían investigado, así. Una con relación a la curva a la derecha, me parece. Ahora, los famosos radicales libres. David o David Mateo. Los radicales libres, ¿son buenos? ¿Son malos? ¿Ambos? ¿Ninguno? No son ni buenos ni malos, porque los radicales libres en el cuerpo van a servir para... tienen beneficios, por ejemplo, el vasodilatador, pero también en exceso puede resultar tóxico, ¿no? Entonces, estos radicales libres en el organismo van a ser neutrales. Equilibrio, neutro. ¿A eso te refieres? Tienen que estar en un equilibrio. Ajá. Ya, los radicales libres tienen que estar en un equilibrio. Ya, a ver, muy bien, gracias. A ver, una chica ahora. Mariana. Mariana Belén. Emily, ¿tú qué opinas? Como había mencionado, no, de alguna u otra forma los free radicals van a ayudar a ver cómo lo podría decir.
en ciertos procesos en nuestro organismo. Claro. Organismo. En el organismo. Sí. Ya, muy bien, gracias, Emily. Claro, entonces, como dijo también David, son buenos, son malos, tienen que haber un equilibrio, porque como decimos, no siempre todo en exceso es dañino. Ya, entonces, sí. ¿Qué es la definición? ¿Qué son los radicales libres? Estos van a ser moléculas que van a tener un electrón no apareado en la capa externa, lo que las hace, pues, de esta manera en reactivos, los radicales libres. Ya, estos pueden ocurrir en procesos normales a nivel de nuestro organismo, en el metabolismo celular, pero también ¿no? en alrededor. Por ejemplo, forman radicales libres a nivel de la atmósfera, la contaminación, si hablamos de, por ejemplo, claro, el fumar es un gran generador de que vendría a ser un daño endotelial por estrés oxidativo. El metabolismo, claro, en el metabolismo normalmente nosotros producimos radicales libres, ¿no? Porque pero hay alguien que los compensa, ¿no? De alguna u otra manera. Ahora, ¿cómo se forman? Como mencionaba, es una molécula la cual no va a tener un electrón en su capa externa, lo cual lo vuelve reactivo. ¿Ya? Entonces, más que nada, aquí puse el ejemplo otra vez de la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces, nuestras células producen radicales libres. Vemos que oxígeno, el electrón, y terminamos con un O-2, que es el radical superperóxido. Entonces, este es un radical libre y lo producimos, sí, pero no, de una u otra manera no estamos enfermos ni nada de eso, porque hay cierta molécula que también interactúa ahí para que este equilibrio, como dijo David, se cumpla. Ya, entonces las consecuencias. Excelente, Héctor, los antioxidantes. Muy bien. Entonces, como consecuencias de los radicales libres, aquí lo enfoqué mucho en lo que vendría a ser, pues, en la medicina, que es lo que, campo de salud, que es lo que nos compete a nosotros como estudiantes, es no a nivel de daño daño en nuestras células. Pueden dañar nuestras células a nivel de estructura, entonces puede dañar el ADN, las proteínas, pueden provocar mutaciones genéticas, incluso hacen el daño celular, el daño endotelial, y también lo relacionan con envejecimiento, ¿ya? Ahora, también tenemos lo que es hablar de un estrés oxidativo. Estrés oxidativo. Estrés es algo llamado como una acumulación exagerada, en este caso un estado de oxidación excesivo, en el cual nuestro organismo va a entrar y por ello va a conducir pues a daños muy drásticos, ¿no? Llevando a problemas de salud. ¿Por qué? Porque, como lo dijo también Héctor, ¿quiénes lo compensan? A los radicales libres, los famosos antioxidantes. Entonces, estos deben estar como que iguales, en equilibrio, pero muchas veces es al revés, ¿no? Los radicales libres son tanto y mi antioxidante no acapara, entonces hay daño, hay enfermedad. Y también hay procesos de inflamación. Pueden desencadenar respuestas inflamatorias. Entonces, claro, una inflamación es algo agudo, muchas veces se representa algo agudo, o sea, algo de días, ya 1, 2, 3 semanas, pero eso se vuelve algo ya no agudo, sino crónico, y lo crónico no mayor a 3 meses, 4 meses. Y muchos de estos se va a relacionar con enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas, incluso el cáncer. Por ejemplo, aquí, si hablamos de inflamación, de daño, disfunción endotelial, daño endotelial, tenemos lo que es, por ejemplo, en el caso de, si hablamos de aterosclerosis, ¿no? El tabaco es muy nocivo para esta enfermedad. ¿Por qué? Porque el tabaco, con los radicales libres que se forman al fumar, mi endotelio, o sea, vamos a mi arteria, por ejemplo, en el corazón, tenemos las arterias coronarias, que poco a poco ustedes en anatomía van a ver, pero aquí un breve así comentario. ¿No? Mi corazón irrigado por coronarias, las coronarias, al fumar se genera este estado de inflamación, este estado en el cual vas a lesionar el endotelio, mi endotelio va a estar lesionado, entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber un acúmulo, ¿no? de lípidos, en este caso del LDL,
y va a obstruir el paso de la sangre, ¿no? La aterosclerosis, básicamente, tiene más fundamentos, pero es chiquito, ¿no? Entonces, al obstruir, ¿qué pasa? No va a haber flujo y es a mi corazón. Le puede dar un infarto, ¿verdad? Entonces, más o menos así. Ya, entonces, implicados en procesos de salud como enfermedad. O sea, sí, mis radicales libres en la salud son importantes, porque mantienen el famoso equilibrio redox, ¿ok? La respiración celular, ¿no? Claro ejemplo. Entonces hay regulación del metabolismo, también a nivel de procesos, los metabolitos también van a liberar, pues, ¿no? Radicales libres, en la cicatrización de heridas incluso también van a promover este proceso, en cuanto también van a ayudar a la función cardiovascular y también va a permitir, ¿no?, que de una otra manera se equilibre con los antioxidantes. Y pues en el proceso de enfermedad, como nombramos desde el estrés oxidativo, la inflamación crónica, un daño celular, envejecimiento, enfermedades cardiovasculares y el cáncer, mutaciones genéticas y así. Y bueno, aquí para hablar de los radicales libres del oxígeno tenemos al triplet, al singlet, al anión superóxido. Estábamos hablando, ¿no?, de la respiración celular, acordémonos. Entonces, el triplet más que nada está a nivel de atmósfera, ¿ya? Voy a hablarles más que nada aquí del anión superóxido, porque este sí, ¿no?, lo producimos en la cadena respiratoria mitocondrial. Entonces vemos que tiene el electrón no está pareado, ¿no? Aquí hace la similitud del electrón no pareado, y aquí está la ecuación, ¿verdad? Tenemos al oxígeno, mi electrón no pareado, y aquí está la representación. Ese es el anión superóxido. En cuanto al anión del hidroxiperóxido, esta va a ser de la disociación del anión superóxido. Básicamente aquí tenemos el anión superóxido, ¿se acuerdan? Hace un ratito, con un protón, un ion hidrógeno, y formamos este hidroxiperóxido. Ya, el peróxido de hidrógeno, aquí el peróxido de hidrógeno, es también del producto de dos anión superóxido más dos protones hidrógeno, entonces aquí me da mi peróxido y oxígeno. ¿Ya? Y el radical hidroxilo, que vendría a ser mi famoso H, hidroxilo. Ya se forma entonces de la reacción del peróxido que acabamos de ver de hidrógeno, más, esta es la relación de Fenton, creo que es, peróxido más el hierro y el ion ferroso, que me da oxidrilo y el ion férrico. Ya más que nada eso de radicales. No sé si le preguntarán, pero quizás no es fácil el de la respiración celular, que es el superóxido, ¿no? El O-1. Y aquí tenemos a Brin hablar del óxido nítrico. Ahora, el óxido nítrico es el famoso vasodilatador, ¿ya? Entonces, óxido nítrico, cada vez que escuchen un óxido nítrico, es vasodilatación. O sea, mi vasito lo va a permitir que, por ejemplo, lo normal podría ser, ¿no? Y vasodilatar le aumenta el diámetro de mi vaso. ¿Ya? Entonces, esto es lo normal, vasodilata, y cuando hablamos de vasoconstricción es cuando está más chiquito, se comprime, ya por si acaso ahí. Entonces, esta es una molécula gaseosa con propiedades vasodilatadoras y también, cierto, es también neurotransmisor. Quiere decir que va a llevar señales a nivel del cerebro. ¿Ya? Entonces, vasodilatador, acá está, relajamos músculo liso. O sea, por ejemplo, el endotelio, los vasos sanguíneos, neurotransmisor, contribuye a la transmisión de señales entre las neuronas, como por ejemplo el aprendizaje y la memoria. También es importante para la regulación del sistema inmunológico. Ya previene la agregación plaquetaria y es importante para activar la acción macrofágica. Esto viene de los macrófagos, ¿verdad? Que son células mononucleares que van a permitir o van a congregarse, recurrir cuando hay algún proceso infeccioso. ¿Ya? Ahora sí vamos a hablar sobre los antioxidantes. Entonces, si mi radical libre le falta uno, entonces, ¿qué hace mi antioxidante? Le da un electrón.
Ya, esa es mi antioxidante y por eso permite la estabilidad luego de mi radical libre y entonces mi radical libre ya no es reactivo, no hace daño. Entonces, los antioxidantes son moléculas que protegen a las células del daño causado por los radicales libres. Las características, entonces, la principal, las que le acabo de enseñar, es que tiene la capacidad de donar el electrón y así neutraliza y evita el daño celular. En diversidad hay diferentes tipos de oxidantes. Hay tantos naturales como también sintéticos. En la ubicación, estos antioxidantes se pueden encontrar en distintas partes del cuerpo. La importancia. Entonces, si mi radical libre en exceso daña, este previene enfermedades, retrasa envejecimiento y mejora la salud. No nos permite tener un mejor o fortalecer nuestro sistema inmune, tener más energía, mejorar funciones como la cognitiva. Así. Y bueno, aquí les puse, ¿no? Los antioxidantes los podemos encontrar en frutas, entonces aliméntense adecuadamente. Ahora que estamos estudiando, ya sabemos que ayuda cognitivamente, debemos tener una alimentación balanceada, buena, el sueño también, acorde, el ejercicio también, estudio. Entonces, bien, hay frutas, verduras, en las nueces, en las legumbres, ¿ya? Entonces ahí les dejo el dato para que chequen y consuman antioxidantes. Ya, entonces ahora un dato pequeño aquí sobre la oxigenoterapia que les había hablado un poquito, ¿no? Entonces es un tratamiento en el que consiste que vamos a administrar oxígeno molecular a concentraciones mayores que el aire ambiental. Ahora, nosotros respiramos oxígeno, esto sí les sirve hasta ahora, a mí me sirve hasta ahora, no recordar que la fracción de inspiración la fracción de expiración del oxígeno ambientalmente, o sea, aquí ahora, en este instante, nosotros estamos respirando al 21%. Entonces, acuérdense, la fracción de inspiración de oxígeno es al 21%. Lo normal, lo que estamos haciendo ahora. Sin embargo, cuando yo hablo de oxigenoterapia, estos FiO2 que está aquí va a variar. Si utilizo una cánula, si utilizo una mascarilla, una Venturi, etc. Ya, entonces aquí está el datito. Nada más así. Varía la presión y varía también la cantidad de litros que se le va a administrar. Ahora, todo lo en exceso es malo, como les dije. Entonces hay que tener cuidado porque el oxígeno también puede dañarnos, también puede ser perjudicial. ¿Ya? Y bueno, aquí están, ¿dónde lo puedo aplicar? Tenemos no más que nada en enfermedades, como les dije, a nivel respiratorio, si son crónicas, por ejemplo, y a nivel cardíaco también. Ahora ahí están los beneficios y los riesgos. Y para terminar, así como un datito ya extra también, para que vayan más o menos conociendo, porque estamos hablando, ¿no? Porque estamos hablando de el oxígeno, porque hablamos del carbono, porque hablamos del hidrógeno. Ya, por ejemplo, tenemos aquí el famoso AGA, el análisis de gases arteriales. Este consiste en que va a permitir, pues, reconocer en cuanto de presión de oxígeno, parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, cómo van mi cantidad de hidrogeniones, que está mediado por el pH, cómo está en elementos como el sodio, el potasio, el cloro, o moléculas como el bicarbonato en nuestro cuerpo, porque en nuestro organismo todo debe tener un equilibrio, un balance para que nosotros podamos funcionar bien. Y es así que por eso estamos estudiando esto. Entonces, miren, por ejemplo, aquí estaba lo del FiO2, el paciente aquí estaba con un 28%, quiere decir que estaba con un dispositivo, ¿no? Puede haber estado con una cánula. Ahora, la concentración de hidrogeniones, o sea, ¿no? Los protones. El pH, vemos aquí en 7.30 y aquí nos dan los rangos, eso también acuérdense, porque todo en la vida lo van a tener que recordar, ¿no? El 7.35, 7.45 o el punto corte 7.40. Entonces de ahí vamos a definir, ¿no? Le dije que si está abajo era una acidemia y si te falta una alcalemia. Aquí está el famoso dióxido de carbono. También la presión parcial debe estar entre 35, 45, 36, 46. Alteraciones pueden llevarme ya a trastornos, ¿no? A trastornos. Igual la presión de oxígeno que estamos ahora viendo.
también tiene su rango que debe estar de 80 a 100. En este caso, ¿no? 90. Pero el que está alterado vemos que está la presión de dióxido de carbono. Como les dije, elementos como el potasio, sodio, calcio, cloro, también son importantes estos electrolitos para nuestro funcionamiento. Tenemos moléculas como la glucosa, también el lactato. Ya, chicos. Entonces, bueno, eso es la importancia por la que estamos estudiando esto molecularmente. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Hasta ahí creo que ya sí, es la asesoría. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí?